¿Alguna vez has tenido una prueba tan fuerte que sentiste que te rompiste por dentro, pero al mismo tiempo te acercaste más a Dios? Si eso te ha sucedido, este episodio es para ti. Hoy escucharemos un testimonio fuerte, un testimonio muchas veces doloroso, pero también el testimonio de una mujer valiente, guerrera, pero con mucha fe, que ha sabido levantarse de cada caída, siempre de la mano de Dios y de la Santísima Virgen. Como les digo siempre, este programa está dedicado para la gloria de Dios y para nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María. Hola, soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino. Un podcast hecho con todo el corazón para ustedes, para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios. A través de esas prácticas que usted y yo podemos hacer en nuestro día a día para poder tener una fe cada vez más vibrante y verdadero gozo en nuestros corazones. Bienvenidos una vez más a este espacio. Hoy he titulado este episodio Benditas las pruebas que me llevaron a ti. Para ello viene nuestra fabulosa invitada, que además es alguien muy especial para mí, alguien a quien puedo llamar amiga, que vino aquí a enseñarme y a enseñarles a ustedes cómo con la fuerza aferrada a Dios a través de la oración, a través de la confianza, podemos salir adelante de los momentos más difíciles y oscuros de la vida. Ella es una mujer de fe, es una mujer luchadora, es una madre de familia y viene aquí a compartirle su historia con un corazón dispuesto y lleno de amor. Quiero darle la bienvenida a mi amiga querida, Dayana Vargas Vega. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Katy, a ti por invitarme. Muy feliz de estar aquí contigo y con la Virgencita. Si ustedes supieran que esto ha sido todo un mar de tormentas y de cosas para que lleguemos aquí, lo que quiere decir que María quería que Dayana estuviera aquí con nosotros y que nos contara su historia. Así que estoy sumamente feliz y agradecida con Dios. La gloria siempre será de Él. Mi querida Dayi, yo siempre hago una oración aquí en este programa, que es nuestra tradición, para encomendarnos a Él y a su Espíritu Santo. Así que vamos con eso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento y te pido, Señor, que hagas presencia en este lugar. Bendice este espacio. A todos los que trabajamos aquí, tanto delante como detrás de cámaras, a nuestros invitados y por supuesto a todas las personas y sus familias que nos siguen y ven este programa. Señor, permite que hoy seamos un instrumento de tu mensaje y que tu luz y tu palabra llegue al corazón que más lo necesita. Padre mío, hoy yo te pido paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensiva, suave y humilde, para poder ver a mis hermanos más allá de las apariencias, Señor, como los ves tú mismo, y de esa manera poder apreciar las bondades de cada uno. Cierra nuestros oídos de toda murmuración y guarda siempre nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan, Padre amado, sean los que permanezcan en nosotros. Hoy quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia, Señor. Revístenos de tu bondad y permite que durante este día te podamos reflejar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y encomendados al Espíritu Santo y aquí con la compañía de la reina de este lugar, María Santísima, mi querida Dayi, empecemos a poner un poquito en contexto a la gente que te está viendo. ¿Quién es Dayana? Cuéntale un poquito de dónde eres, háblanos de tu familia. Bueno, mi nombre es Dayana Vargas, soy de Barranquilla, Colombia, tengo 44 años, madre de 3 hermosos hijos. Vengo de una familia muy católica, desde muy pequeña mis padres, sobre todo mi madre, me inculcó el amor a Dios y a la Virgen. Y bueno, aquí estoy muy feliz de poder compartir el propósito y el llamado tan grande que Dios y la Virgen han hecho. Eso me encanta y ya poco a poco se van a ir dando cuenta a dónde nos va a llevar este testimonio que tiene muchas subidas y muchas bajadas, Dayi. Sí.
En tu vida han pasado muchas cosas y gracias a Dios siempre Dios y la Virgen han estado presentes en tu vida y en tu corazón, que creo que es lo que te ha sostenido en tantos momentos difíciles. Pero me gustaría empezar con un momento que realmente marca tu vida en un antes y un después, que es cuando quedas embarazada de tu tercer hijo. Cuéntanos un poquito qué pasa cuando se enteran de esta noticia, qué sucede cuando les cuentan, les informan acerca del embarazo. Bueno, yo vengo de un matrimonio anterior con 2 hijas, en ese momento estaban pequeñas. Me caso con mi actual esposo y quedo embarazada de Matías. En ese momento soñábamos y anhelábamos un hijo entre los dos. Y bueno, quedo embarazada y al mes y medio tengo la primera amenaza de aborto. Me dicen que tengo que guardar reposo. Empiezo con un proceso bastante difícil para mí, donde al hacer un examen me dicen que el niño viene con una sonolucencia nucal aumentada, que es que tenía líquido en el cuello, lo que eso había una posibilidad muy grande de que pues tuviera que interrumpir el embarazo, de que viniera con alguna malformación, tanto genética como congénita. Y bueno, empezamos ese proceso, nos abandonamos en Dios, a la Virgen, nos fuimos a Medellín a hacernos unos exámenes. Tuvimos que esperar el resultado, el cual arrojó que Matías venía con los cromosomas que eran, o sea que no tenía un problema genético. Sin embargo, quedaba la otra parte, que era la congénita, que podría haber nacido o tener una dificultad en cabeza y corazón, y que eso no había ningún lugar, ningún examen donde nosotros pudiéramos ir a que nos dijeran si venía con algún problema de este tipo. Solo había que esperar y ese proceso, todo el embarazo, monitorearlo. Todos los meses íbamos juiciosos y hoy me decían, hoy está bien, hoy tiene la cabeza bien, hoy tiene el corazón bien, pero no sabemos. Así fue, pasó pues los 8 meses, nació de 8 meses, para la gloria de Dios nació bien, aparentemente pues contra todo pronóstico que nos decían que que el feto era incompatible con la vida, porque es tal cual fueron lo que nos dijeron los especialistas. Daya, aquí te interrumpo porque quiero que la gente entienda lo que tú nos estás diciendo. Sí. Es algo muy fuerte, o sea... Sí. Matías era un niño que esta es la frase textual de los médicos en ese momento: el niño es incompatible con la vida. O sea, realmente la ciencia en ese momento no daba esperanzas para ellos. Fuiste una y otra vez, te sugirieron el aborto, me contabas, sí. Porque decían, o puede pasar de manera accidental, o el niño realmente... va a venir con muchos problemas, puede pasar algo también a ti te puede pasar algo también. O sea, era como todo muy oscuro en su momento. Ahora, quiero que le cuentes algo a las personas, porque cuando a ti te dicen todo esto y te toca esperar, que me puedo imaginar la angustia en la que estaban tu esposo y tú. Así es. ¿Qué pasó a nivel espiritual en ustedes? Porque aquí viene lo que cambia todo en tu vida. Así es. Muchos podrían alejarse en ese momento, otros se aferran. ¿Qué pasó con tu esposo y tú cuando les dicen, bueno, no hay nada más que hacer, no hay nada genético, pero tienen que esperar hasta el nacimiento a ver qué pasa? Sí, en ese proceso nos aferramos al rosario, a la Virgen, a misa diaria, y realmente nosotros nunca dudamos que nuestro hijo venía sano, porque nos aferramos a esa promesa que Dios nos había dado de que íbamos a tener un hijo y nuestro hijo iba a estar bien. Así que nosotros jamás contemplamos la posibilidad, ni siquiera creímos en la promesa que Dios tenía, y así fue. Y el rosario para nosotros fue lo que nos llenó a nosotros de esa paz que tanto necesitábamos, porque claro, yo tenía mucho miedo, mucha incertidumbre, mucho temor, pero el rosario era el arma perfecta para calmarme todos esos sentimientos que teníamos. Y así fue. Pasó todos los meses y cuando él nació, yo dije, por fin, lo peor pasó. Para la gloria de Dios lo tenía en mis brazos, le midieron la cabeza y estaba bien, le midieron el corazón y estaba bien. Un niño hermoso, gordito, divino. Nace en una fecha especial, que es octubre, el mes del Rosario, una manifestación hermosa de la Virgencita. Y bueno, ahí empezamos, pasó 2 meses donde todo era perfecto, donde yo decía, ya todo pasó. Ya, estamos bien. Y en bien. diciembre, el 5 de diciembre, lo bautizamos. Quise bautizarlo en diciembre, pues para recibir las Navidades, felices, todo. Me soñaba una Navidad con mis hijas, con el hijo de mi esposo, con mi familia, con el bebé. Y resulta que el 9 de diciembre
empezó la prueba más dura que nosotros pudimos haber pasado, que fue que él empezó con un muermo, una dificultad para respirar, lo llevamos a la clínica y así se fueron todo el mes de diciembre, pasamos 24, porque salíamos de la clínica, volvíamos, salíamos de la clínica, volvíamos, porque él cada vez se le hundían más las costillas, cada vez se ahogaba más, cada vez respiraba bien. ¿Y qué decían los médicos, Dani? Nos decían que era una gripa, primero que los hermanitos le habían pegado la gripa, que era broncolitis, que era pulmonía, que no sé qué, entonces le ponían corticoides, se desinflamaba, salíamos y a los 3 días teníamos que salir corriendo otra vez para la clínica y así estuvimos 3 veces hasta que ya lo último, él estaba en una bala de oxígeno metido, no podía respirar solo, hasta que ya otra vez se desinflamó, ya podía, y ya nos iban a mandar otra vez para afuera y yo pues siempre seguía aferrada a la oración y no fui yo, fue la Virgen que sentí que me decía: no salgas, no dejes que salgan sin ningún diagnóstico, sin ningún O sea, te dieron resultado. de alta, pero tú sentiste que la Virgen me dieron te decía, de alta, no, ya no tiene nada, ya no pasa nada, ya se desinflamó, pero algo en mí, que no soy yo, era ella la que me decía al oído, me susurraba: no salgas, algo está pasando, que investiguen, que indaguen. Y yo exigí que me llamaran a un neumólogo cuando decían que no había nada. ¿Cómo lo tomaron los médicos cuando...? Fue muy duro. A mi esposo: no, es que Dayana es una exagerada, que si el niño está bien, que por qué, que ya pasó todo, que mira que está respirando bien. Pero esa inquietud era la que no me dejaba a mí irme tranquila. Entonces yo digo: necesito que me llame un neumólogo. No, pero necesito que me llame un neumólogo. Lo llamaron y bueno, le hicieron... Le mandaron un examen donde iban a evaluar porque ni con ecografía, ni con resonancia, ni con radiografía se veía, tenía que ser algo invasivo, no me recuerdo en su momento cómo se llamó ese examen. Y bueno, en ese momento yo estaba que esto es algo muy lindo, estaba yo en el cuarto esperando que vinieran por Matías para llevárselo a hacerle ese examen, que era con anestesia general, tenían que dormirlo, entubarlo, bueno, en fin. Y yo estaba lactándolo en ese momento cuando me tocan a la puerta. Y yo digo: adelante. Y cuando abren, era un señor donde entró con un cuadro así grandote de la Virgen de Guadalupe. Y yo dije: wow, o sea, qué oportuno esto. Era y me ella. dicen: era ella. Aquí le mandan, alguien muy especial para mí, me lo mandó y yo le dije: gracias, me lo puso ahí al frente y yo seguí con Mati lactándolo. Y recuerdo en ese momento que yo la miré a los ojos fijamente y le dije y le supliqué, le pedí, que ella sabía el dolor que yo estaba sintiendo, que ella sabía más que nadie lo que yo añoraba, poder gozarme, poder vivir feliz con mi hijo, con mis hijos, poder tener tranquilidad de que él estuviera sano, que yo le pedí y le imploraba que primero se diera con el diagnóstico que era y segundo, que lo salvara. Que por favor, que yo había confiado en ella, que yo me había abandonado en ella en todo el embarazo, que yo nunca dudé ni contemplé ninguna posibilidad, que por favor le pedía y le suplicaba que intercediera por él. Y que si eso pasaba, que no dudaba que iba a ser así, yo le iba a servir por siempre, iba a estar a sus pies, iba a dar testimonio de eso y que iba a hacer que mi hijo fuera a su casa a agradecerle por el milagro de su vida. Lágrimas corrían en mis ojos, yo lo miraba, pero en ese momento yo lo solté y se lo entregué a ella. Yo se lo entregué. O sea, yo sentí que ella lo tomó de sus manos. A los 5 minutos de esa oración y ese momento tan íntimo y tan especial con la Virgencita que guardo en mi corazón y en mi memoria, eso fue hace 10 años y para mí es como si la estuviera viendo al frente en este momento, se lo llevan. Y bueno, se lo llevaron, le hicieron el examen y cuando llegó el doctor, duraron 2 minutos con que le metieron eso. En ese momento yo con el rosario de este Salve María me aferrando, o sea, de verdad que quiero decirle algo importante, yo estaba segura que él venía y él iba a estar bien. Sin embargo, soy humana y en algún momento el miedo se apoderaba de mí, en algún momento el temor, pero enseguida volvía esa esperanza y esa como que seguridad y certeza de que él iba a estar bien. Cuando viene el médico y nos dice, no, es que gracias a Dios le hicieron este examen porque el niño tiene un hemangioma subglótico, eso para que entiendan es un tumor, pero era un tumor benigno, un tumor de sangre,
era benigno, el tema es dónde estaba, que estaba en toda la tráquea, en toda la parte, le estaba obstruyendo la respiración, la vía aérea, por eso se ahogaba. Y en el momento que le hicieron el examen, que por eso para mí fue esa voz de ella y eso que me decía no salgas, fue porque en ese momento ya tenía obstruido el 75% de la vía aérea. O sea, él solo respiraba y comía por un 15%. O sea, si se iba a casa, fácilmente podía pasar una tragedia. Si te lo hubieras llevado esa noche, sí, no claro, sobrevivía. Sí, claro, porque eso fue, él nació con eso. O sea, lo que le vieron en su momento en la nuca era eso. Cuando estaba embarazada, y cuando nació, eso iba creciendo, era algo progresivo, o sea, eso iba creciendo hasta tapar. Entonces, por eso te digo, cuando se dieron cuenta, me dijo, tú te demoras 2, 3 días más y se tapa la vía aérea, y pues obviamente no estuviera contando la historia. Y en ese momento, como te digo, fue wow, nos seguimos abandonando en Dios, en la Virgen, nos llevamos inmediatamente para Bogotá. Le hicieron una cirugía que duró 4 horas y media, nos hicieron firmar un consentimiento de que lo más probable es que él en la cirugía pues no sobreviviera, porque estaba tan chiquito y el tumor era tan grande. 3 meses tenía. 3 meses de nacido. ¿Y cómo fue lo del vuelo? Porque pensando en el tema respiratorio, te dejaron, o sea, por transportarlo a una persona, un bebé tan chiquito eso es importante con un tema respiratorio a la altura y todo eso. Bueno, eso es importante porque en ese momento en Barranquilla, con muchos doctores, la familia, etcétera, muchos decían, no, sí, llévatelo, no, llévatelo. O sea, ahí entró como que todo eso, no es que si te montas en un avión como es de sangre, se puede explotar de la sangre y se va para los pulmones. O sea, hubo tantas cosas que yo simplemente en oración, y yo solo me dejé llevar. Mi esposo y yo nos aferramos nuevamente, o sea, igual íbamos misa diaria, rosario, y nuevamente la última palabra la tomaban Dios y la Virgen, más nada. O sea, nosotros escuchábamos. ¿La sentías cerca de ti? Sí, la sentimos todo el tiempo cerca. Obviamente valorábamos lo que nuestras familias, lo que nos decían, los acompañamientos, todo lo que nos podían, pero la última palabra la daban ellos. Entonces, contra viento y marea, nos fuimos para Bogotá, para la gloria de Dios, llegamos bien, y de una para la clínica, a él lo operan 4 horas. Esas 4 horas, te podrás imaginar, fueron muy duras, porque el doctor dijo, yo entro y no sé qué me voy a esperar, no sé qué va a pasar. Él se demoraba, y yo decía, hoy en día digo, Dios mío, yo ese momento, ¿cómo lo pude soportar? ¿Y cómo lo pude soportar? A los pies de ella y de la Virgen, de Jesús. Y bueno, así pasó el tiempo. Matías, para la gloria de Dios, pudo salir adelante. Hoy en día tiene 10 años, es una bendición de verdad, como mis hijas también. Y bueno, pasó el tiempo, y como te digo, pensé que lo peor había pasado, y las pruebas nunca acaban, seguían. Ese es el camino, mi Day. El camino, sí. Ya estaba un poco desgastada porque yo duré todo el embarazo más los primeros 4 o 5 meses, y todo el año, porque el primer año tuvimos que hacerle monitoreo, porque a él no le pudieron quitar todo, porque si le quitaban todo el tumor, podían rasparle otra parte de adentro y podría ser como una hemorragia o algo. Entonces le dejaron un poquito, y ese poquito estaba en el primer año, podría ser progresivo, o sea, podía volverse otra vez a crecer. Entonces te podrás imaginar, yo todo ese año, aferrado a la oración y rogándole que eso no volviera a crecer. Entonces era otra vez el mismo monitoreo que me hicieron en el embarazo, me tocó vivirlo y revivirlo ya él en su primer año de vida. Gracias a Dios, como te digo, nunca creció, le dieron de alta y hoy está perfecto. Seguimos con pruebas, problemas económicos, mi esposo se quedó sin trabajo, después pasó el tiempo, y yo con mis hijas, con las 2, tuve un tema que a las 2 les diagnosticaron al mismo tiempo una enfermedad autoinmune, y en el mismo mes que ellas les diagnostican una enfermedad autoinmune, a mí me despiden del trabajo donde yo estaba. Miday, aquí quiero hacer un énfasis, porque tú dijiste algo muy importante, y es cuando a veces creemos que las pruebas ya se acabaron, es cuando apenas empiezan. Superas lo de tu hijo tan complejo, que eran un pronóstico de vida, casi que no te daban esperanzas, y miren todo lo que le sucede a esta mujer. El esposo pierde el trabajo, las hijas ambas con una enfermedad, y ella pierde su trabajo. Ahora, tú tenías un trabajo corporativo muy bueno. Cuéntanos un poquito cómo fue, qué fue lo que pasa ahí, cómo reciben esta noticia
que golpea mucho a tu familia porque eso era tu fuente de ingreso y aparte, imagínate, con las enfermedades de tus hijos. Y fue el mismo mes. O sea, lo que pasa fue que fue el mismo mes. O sea, fue yo, el 1 de septiembre me dieron el diagnóstico de mi SIDA y el 30 fue lo de mi trabajo. O sea, fueron 2 noticias muy fuertes que me golpearon en todo. O sea, a nivel anímico, a nivel emocional, a nivel todo. Y en ese momento, Katy, o sea, mi cerebro y mi cabeza hizo cortocircuito. O sea, esa fortaleza que yo tuve y que yo saqué y que me dio la Virgen para sacar adelante a mi hijo, que yo hice todo lo humanamente posible y por eso hoy en día él está vivo, porque si yo no hubiera seguido los designios y la voz de la Virgen y de Dios, no hubiera pasado. Y yo saqué, vuelvo y te digo, con los médicos de tú a tú, fue una cosa de verdad milagrosa. En ese momento que me pasó esto, lo del trabajo y lo de mis hijas, esa fuerza se apagó. O sea, yo me desconecté. O sea, fue algo como que me fundí, como decimos nosotros coloquialmente. O sea, mi cabeza, todo, prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, me fundí. Y ahí entré en una depresión que duré 2 años y medio medicada, tomaba de 6 a 7 pastillas al día, no solo para el tema de la depresión, sino ataques de pánico, ataques de ansiedad, una migraña crónica que ni siquiera las pastillas fuertísimas me la quitaban. O sea, yo vivía dopada todo el tiempo. Mis hijos chiquitos, Mati en ese momento tenía 4 años, Mía tenía 7 y Mariana tenía 10. Y yo, postrada en una cama, sin comer, sin hablar con nadie, sin tener fuerzas, sin dormir, o cuando dormía me levantaban las pesadillas, una opresión en el pecho que yo sentía que una cosa aquí que me paralizaba, pero yo con toda esa situación, yo no dejaba nunca de clamar a Dios, nunca. Recuérdame, y a todos los que nos están viendo, hubo algo muy especial que hacías para orar, que tenías pegadito en un lugar. Cuéntale a la gente qué era. Sí, a veces ni siquiera tenía fuerzas para orar, pero yo hice algo que en una cartulina puse todos los salmos de auxilio y de pidiendo ayuda y clamando a Dios. Con mi letra, puño y letra, lo puse al frente de mi cuarto, que apenas yo me levantaba, y a veces, como te digo, no tenía ni siquiera, me salían ni las palabras ni nada. Yo solo por obediencia, yo los leía uno a uno, y lo leía en voz alta. Yo realmente nunca dejé de clamar y pedirle a Dios que me ayudara, que me sanara, que me sacara del estado en el que estaba, que yo necesitaba tener vida, estar bien para poder estar para mis hijos, porque, Katy, te digo algo, de verdad, yo muchas veces en ese momento, en ese estado, no tenía sentido. Yo decía, no tiene sentido. O sea, si yo voy a vivir así, no quiero vivir. Por mucho tiempo pensé, yo no quiero vivir así, yo no quiero estar así, yo no quiero sentir, pero yo no podía hacer nada. O sea, era algo que me sobrepasaba como yo me sentía. Y era algo que solo la oración me mantuvo, solo la oración. Físicamente no podía, o sea, yo llegué a pesar 43 kilos, o sea, a mí no me pasaba nada, o sea, era una debilidad, un agotamiento, las manos se me ponían así como gato, todo el tema, la columna y todo esto tensionado, paralizado, yo caminaba de aquí a allá y me cansaba, o sea, a mí todo se me apagó, yo me apagué. O sea, yo toda la vida he sido una mujer súper alegre, habladora, no sé, como con ganas de vivir, feliz. Y en ese momento yo estaba completamente apagada. Dayana estuviera aquí si no te hubieras aferrado a la oración. No estuviera aquí para nada. Y quiero decir algo que fue hermoso. Mis hijos, que fueron tan chiquitos, ellos no tienen ni idea lo que hicieron por mí. Mi hija, Mía, la de la mitad, ella me escribía cartas y me las dejaba debajo de la puerta. Esas cartas hoy en día yo las tengo, donde me decía, mami, si tú lloras, yo lloro, si tú estás mal, yo estoy mal, si tú estás bien, yo estoy bien, quiero que te sanes, quiero estar bien, quiero estar contigo. No tienes ni idea, ella escribe hermoso todo lo que me decía. Mi hijo chiquito en ese momento, una vez que yo estaba en mi peor momento, me dice de la nada, en la noche, me dice, mami,
me abraza y me dice, mami, yo no quiero que te vayas nunca. Yo nunca quiero que me dejes. Nunca me dejes solo. Me dijo Matías a los 4 años y medio. Nunca me dejes solo. Nunca quiero que te vayas. Era como él diciéndome, sigue aquí, no nos dejes, tú vas a estar bien. Y ellos, los 3, fueron los que a mí me dieron fuerza y fueron mi red de apoyo, fueron mis 3 chiquitos, como yo digo, mis 3 pastorcitos, fueron los que me sacaron adelante. Dios, a través de ellos no tienen ni idea. Ellos fueron los instrumentos. Fueron los instrumentos y saben un poco mi historia, pero ellos no saben realmente. Hoy en día entiendo por qué tengo 3 hijos, porque fueron 3 motores, fueron mis 3. O sea, lo que me dieron la fuerza y la berraquera y la entereza para yo poder salir adelante, y por ellos hoy estoy aquí. Así fue, así transcurrió todo el tiempo, hasta que un día tu mamá, ¿no? Mi mamá sí me dice, hija, ves a hablar con un padre. Ya yo he hablado con miles de padres, mejor dicho, he hecho de todo, y seguía sintiéndome mal y sigue sintiéndome mal. Bueno, como tú dices, yo trabajaba, yo tenía un buen sueldo, yo toda la vida desde los 18 años he trabajado. Entonces imagínate tú, yo postrada en la cama, no podía atender a mis hijos, no estaba recibiendo ingresos. Tus hijas enfermas. Con dolor, obviamente, con dolor de cabeza crónico, que es un dolor, estar con dolor es espantoso, y de cabeza, que es como la torre de control, o sea, te paraliza, tú no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, eso me deprimía más. Entonces, el no sentirte útil. El no sentirme útil, y no solo útil de producir, sino útil de poder ni siquiera cuidar, atender a mis hijos. O sea, ni siquiera poder llevarlos al colegio, ni siquiera poder, nada. O sea, yo estaba postrada en una cama, postrada. Y mi mamá me dice, ves a hablar con un padre, tengo este padre, un padre Rafa de Cartagena, que lo recuerdo tanto. Y yo fui. Cuando voy a hablar con él, de las cosas que él me dice, hija, ponte a hacer manualidades como terapia para calmar la ansiedad y los ataques de pánico, la depresión, todo. Hago un paréntesis, a mí 2 meses antes me tuvieron que quitar toda la medicación, porque de tanta pastilla que yo estaba tomando el cerebro se me inflamó y me tuvieron que quitar todo. O sea que a mí me tocó empezar a tratar mi depresión, mi ansiedad, mis ataques de pánico. Y la migraña, ¿no? Y la migraña a palo seco. Y con oración y con medicamentos homeopáticos. Entonces, claro, en ese momento, esta ayuda de él me dice, ayúdate con manualidades para que te puedas tú, o sea, trabajar ese tema, porque sabía que no era fácil lo que estaba viviendo. Y yo simplemente por obediencia, porque como yo te comenté, yo le pido mucho las virtudes de la Virgen María, que entre su sabiduría, la tranquilidad, el silencio, pues la esperanza y la obediencia. Y algo que tengo, me faltan las otras, pero algo que yo sí tengo de ella, que se lo debo y se lo agradezco, es la obediencia. He sido y soy y seré obediente a los planes que Dios tiene para mí, y que Él habla a través de ángeles, como en ese momento el Padre Rafa, donde me dijo, haz manualidades como terapia. Y yo sin saber, yo le dije, Padre, pero yo ni siquiera sé, tú me pones a pintar una casita, yo ni siquiera sé hacer el techo de la casita, no sé, o sea, yo soy cero creativa, yo no sé hacer nada. Tú eres una ejecutiva. Yo era una ejecutiva, yo no soy creativa, yo no soy artista, no sé qué, pero solo por la obediencia, solo por aceptar el sí, el llamado que Dios me estaba haciendo a través en ese momento, yo dije, voy a ir a comprar mis pepitas, a hacer. Y fui en el carro, hoy en día también recuerdo yo yendo sin saber qué iba a hacer. Bueno, hice mi primer denario, se lo mostré a mi mamá le encantó, nadie creía que yo lo había hecho, en fin, y así empecé, como yo digo, a jugar con las muñecas y a distraer. Y eso empezó a hacer en mí algo sublime, algo hermoso. Realmente empecé a ver cómo poco a poco iba calmando mi ansiedad, cómo me estaba sintiendo yo emocionalmente bien. ¿Qué sentías cuando lo hacías? Me sentía motivada, me sentía que con fuerza, me sentía que estaba saliendo adelante, me sentía útil. O sea, en ese momento lo hacía como terapia. Explícale a ellos, tú estabas haciendo rosarios, o sea, cada vez que tú metías entonces yo empecé, lo primero que hice fue un denario, y después me quedó tan bonito el denario que después dije, voy a hacer un rosario, y en ese momento hice el rosario con los nombres de mis hijos y de mi esposo y el mío. Y yo vine y lo terminé y lo tomé una foto y puse by me, pero yo lo puse como que, qué lindo me quedó, como yo nunca pensé ni me di lo que eso iba a ser
Que iban a hacer una historia. Que iban a hacer una historia. A partir de esa fotico que yo lo hice simplemente como orgullosa de lo que había logrado, como yo digo, no son mis manos, son las tuyas, me inspiraste a esto, lo puse orgullosa sin saber lo que iba a pasar. Y oh sorpresa, era el mes de mayo y empezaron a pedirme rosarios para regalo, para ellos, o sea, para las personas, para la mamá, para la tía, para la hermana, en fin, una locura. Y esto empezó a crecer, y lo que tú dices, tú fuiste una también de las que te agradezco de corazón, porque cada pepita que yo iba insertando, era increíble lo que iba sanando, reconfortándome, dándome esa tranquilidad. No tienen ni idea. Y hoy en día agradezco realmente a esas personas que confiaron en mí, porque no tienen ni idea lo que, o sea, en mí fue el hacer esos rosarios. Y eso para mí es un antes y un después, porque después de eso creé a Fénix, que es lo que me sacó de la cama, que como el ave fénix renació de las cenizas. Esa es mi historia y sigue siendo mi historia, porque sigo saliendo adelante aún en medio de las pruebas. Y realmente eso fue hace 5 años, para la gloria de Dios. Fénix ha volado muy alto, sigue volando muy alto. Y Fénix, lo que en su momento fue terapia, hoy en día es mi fuente de ingresos. Yo más nunca volví a trabajar en el sector corporativo. Hago un paréntesis, yo nunca podía pasar por la empresa donde yo trabajaba, a la que le di mi alma, mi vida y corazón, y que me dolió muchísimo haber salido de ahí, porque fue como si me quitaran todo en ese momento. Se fue ahí tu ego, se fue tu orgullo. Todo. La vanidad. Todo, no, se fue todo, se fue también mi estabilidad, o sea, se fueron muchas cosas. Y hace 3 meses pude pasar, la vi, le di las gracias, le agradecí todo, porque realmente viví momentos maravillosos ahí. Y dije, gracias, porque no sabes el favor también que me hiciste. Porque hoy en día soy tan feliz con el trabajo, porque estoy trabajando para ellos, estoy trabajando para la Virgen, estoy sirviendo. Hoy en día veo el propósito tan grande que Dios tiene para mí a través de lo que me sacó a mí, al ver cómo por medio de hacer un rosario, el arma tan hermosa, tan poderosa, hoy en día digo, wow, o sea, miro atrás y hoy es mi fuente de ingreso. Hoy mi familia y yo vivimos de eso. Como dice el texto, mi familia y yo te serviremos por siempre. Esa es mi historia con Fénix. Pero aún así, la vida sigue, las pruebas siguen. He pasado momentos muy duros, pero la fe me ha sostenido. La fe me ha hecho cada día más fuerte. Me permito decir con tranquilidad que muchas veces siento no tener fuerza, pero vuelvo mi mirada hacia ella y ella me levanta, ella me abraza, ella me acaricia, ella me dice, hija, tú puedes, has podido y podrás. Me he dado cuenta que con ella de su mano todo es más llevadero, todo es más tranquilo. Hoy mi fe está fortalecida, hoy mi fe es más fuerte, hoy mi fe es más madura. Hace poco pasé un episodio con mi hija mayor muy fuerte, de una enfermedad autoinmune también. Le diagnosticaron artritis psoriásica. A Nana, mi orgullo, mi primera hija, para mí reviví mucho de lo que viví con Matías hace 10 años. Pero esta vez fue diferente, ¿sabes? Esta vez sí, en el momento me dio duro, pero volví a sacar esa fortaleza, que esa es otra de las virtudes de la Virgen que también ella me ha regalado. Y dije, esto no ha podido, nada ha podido ni podrá contra mí. Si yo estoy con Dios, nada va a poder conmigo. Y para la gloria de Dios, hoy en día pudimos darle con el diagnóstico que era. También actuamos oportunamente, pero vuelvo y digo, me volvió a susurrar ella al oído, indicándome por dónde coger, las acciones que tenía que tomar, dónde la tenía que llevar. Y para la gloria de Dios, ella hoy en día está estable, está bien. Y quiero mencionar también algo importante. Mis 3 hijos, que hoy tienen 10, Matías, Mía tiene 11 y Mía tiene 14, perdón, y Mariana tiene 17. He visto, Katy, una resiliencia en ellos, una fortaleza en ellos. Le han pasado a cada uno cosas, pruebas a su corta edad, pero he visto la manera como ellas y él han afrontado, que yo digo, wow. Han visto cómo su madre se ha caído muchas veces, pero también cómo su madre se ha levantado y cada vez con más fuerza. Y veo eso en ellos, ¿sabes? En su corta edad veo que mi testimonio, mi historia
los ha hecho más fuertes y los está, ¿sabes?, fortaleciendo y como con callos hacia lo que van a vivir en la vida. Y digo, wow, nada ha sido en vano, nada ha sido en vano. Hoy en día miro mi historia y digo, Señor, tú no te equivocas, nunca te has equivocado, y siempre sigo diciéndole sí a todo lo que Él quiera para mí, para los míos. Hoy en día no entiendo muchas cosas, las pruebas, como te digo, no acaban. Yo ahora mismo estoy pasando por un momento muy duro, familiar, pero sigo mirando la cruz, sigo mirando con mi mirada al cielo, como yo digo, con los pies en la tierra, pero con mi mirada al cielo. ¿Cumpliste tu promesa de llevar a Matías a ver a la Virgen? ¿Cómo fue eso? Eso fue hermoso. Lo llevamos hace 3 años, hace 2 años y medio a México, a Ciudad de México. Le llevó rosas a su amada Virgencita. Lloró mucho de la alegría, la felicidad, una emoción como se emocionó más ver a la Virgen que ver a Mickey cuando fue a Disney. O sea, fue una cosa, y él dice que ha sido el mejor viaje de su vida y el mejor día de su vida cuando fue a darle gracias a ella, porque él sabe toda su historia. ¿Y conservan el cuadro? El cuadro lo tenemos, él lo tiene en su cuarto, él apenas se levanta todos los días, es lo primero que ve, y ama y muere por su Virgencita de Guadalupe. Ahora, hay una cosa maravillosa que no has mencionado. Fénix nace, y me encanta porque fue la recomendación de un angelito, ese sacerdote que te dice, empieza con un hobby, una manualidad para relajarte y poder volver a la vida poco a poco, se termina convirtiendo en tu verdadera vocación. Alguien que era una profesional tan competitiva como tú y pasaste a algo que no lo has comentado, pero muchas veces la gente no daba un peso por lo que estabas haciendo. La gente decía, bueno, qué bueno que te sirva, pero nunca nadie imaginó que eso se convertiría en lo que, fíjate, tu esposo también pierde el trabajo, lo que hoy en día te ayuda para poder sacar adelante a tus 3 hijos y poder sobrellevar estos diagnósticos, porque siguen las cosas ahí. Hay que tratarlas, pero todo eso requiere de mucho, ¿no? De tiempo, energía, dinero. Hay algo muy bello que haces con Fénix que no nos has contado, y son los talleres para hacer tu rosario. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo son estos talleres? Y cuéntanos si hay algún testimonio o han habido situaciones donde tú dices, Señor, aquí sé que la Virgen ha estado aquí con nosotros. Bueno, los talleres los empecé a hacer este mes, también por un llamado de ella. Yo estaba enfocada más en la joyería religiosa, las cadenas, las pulseras, etcétera, pero el rosario, que es como que mi esencia, la Virgen me dijo, vuelve al inicio, vuelve a lo que es Fénix. Y hace un mes empecé a hacer talleres donde las personas van y hacen sus rosarios con los nombres de su familia y ellas mismas lo crean. O sea, yo le pongo todos los materiales y ellas mismas van haciendo lo mismo que yo hice, y lo que me sacó y me sanó a mí, ellas lo hacen uno a uno. Y realmente hemos vivido muchos testimonios de conversión, de sanación, de liberación, de personas que solo por un momento, haciendo lo que yo hice en su momento, ha sido de verdad algo maravilloso lo que ha pasado. Y estoy dedicada pues ahora mismo a eso, sigo con lo mío, sigo con mis ferias, sigo produciendo, todo lo que yo hago es hecho a mano, pero inspirado por ella. Todo es en oración, todo es... ¿De dónde sale la inspiración de las mejores piezas de Dayana? De la oración. Ahí cuando yo estoy produciendo, escucho las coronillas, las novenas, hago los rosarios, en fin, es un momento, escucho alabanzas. Y algo muy lindo es que cuando yo más vulnerable o triste estoy, es cuando hago las piezas más bonitas. O sea, es algo mientras oras. Mientras oro y mientras diseño, muchas veces, porque no siempre tenemos días fáciles, muchos días son difíciles, pero yo me aferro y vuelvo otra vez a lo que en su momento, o sea, Fénix vuelve a hacer el mismo efecto que hace 5 años hizo, que me sacó. Cuando yo me siento hoy en día vulnerable, triste, me aferro y me encierro en mi taller a producir, a crear, y vuelve a hacer el mismo efecto y me vuelve a sacar y a dar una fortaleza que yo no te puedo explicar. Y por eso hoy en día amo mi trabajo y digo, Señor, gracias, te diré 1000 veces que sí, porque esto ha sido de verdad un milagro que ha hecho en mi vida y en mi sanación y mi liberación. Day, se nos va acabando el tiempo, pero nos cuentas tantas cosas a veces, y lo dice, a mí me impresiona cuando la gente viene aquí porque
cuentan, decimos es un testimonio con una cosa, pero por eso lo llamamos benditas pruebas, porque es un suceso, otro suceso, un episodio más fuerte que el otro. Estamos hablando que ningún testimonio es más importante que el otro, ni menos doloroso o más doloroso que el otro, pero te ha tocado experimentar el dolor como madre, como mujer, como profesional, como esposa. Has pasado dolores muy fuertes, sigues en una batalla. Y me encanta que lo digas aquí, porque muchas veces la gente, así como la ven tan linda ella, con esa sonrisa, con esos ojos que le brillan, siempre con una palabra de aliento y de Dios, siempre tiene a Dios y a la Virgen en su boca, pero nadie sabe lo que hay detrás de una imagen, de una cara linda, de una mujer como ella. Y eso es un recordatorio para todos, para entender y repetirnos una y otra vez que Dios es ese amor y que en tu cara yo tengo que ver a Jesús, y esa es la manera como te tengo que tratar. Eso es una invitación para todos como sociedad, a mirarnos con compasión, a mirarnos con empatía. Sí. Nadie sabe la cruz que va cargando el otro. Y seguimos aquí, dando la batalla. ¿Qué le dirías a esa gente que te está viendo ahora? Porque yo me imagino que con tantos episodios que has tenido, habrán unos que están pasando por la enfermedad, por un diagnóstico difícil, no saber a dónde acudir, a lo mejor un problema de pareja, un problema con los hijos, un problema de dinero. Tú has atravesado por todas estas cosas una y otra vez. ¿Qué le dirías a esa gente que siente que su vida ahora no tiene sentido, que no saben hacia dónde ir? ¿Qué consejo les das? Que insistan, persistan y nunca desistan, que se aferren a la oración, que se aferren a la Virgencita, al Rosario, que vayan al Santísimo. Tantas armas que nosotros hoy en día tenemos en nuestra Iglesia Católica que nos ayudan, nos llenan de fe, de fortaleza, de esperanza. Solos no podemos, solos no podemos, que no se queden sin buscar ayuda, sobre todo la ayuda divina. Ellos, con su mano, como dije ahorita, todo es más llevadero. Las pruebas van a seguir, pero de su mano todo es más llevadero. A sus pies, que siempre se aferren a eso, que miren al cielo y simplemente vivan postrados a los pies del Señor. Qué palabras más bonitas. Y bueno, tu vida es el reflejo de eso, de obedecer y confiar. Tú dijiste algo muy hermoso y es algo que aquí hemos repetido mucho: Dios es un Dios de promesas. Y a veces esa promesa no va a cumplirse en tu tiempo, sino en el de Él. Hay que saber esperar. Dayi me decía: Katy, yo soy la persona más acelerada. Aquí, como me ves tranquila, yo soy acelerada, yo quiero hacer todo rápido. Y la vida me ha puesto a esperar y esperar, como le fue con Matías, como fue con sus hijas, como fue con su despido del trabajo, como ha sido con todo, esperar a los tiempos de Él. Pero Él te ha ido cumpliendo. Son perfectos. Hoy en día pasa cualquier cosa y digo, yo no entiendo nada. Y de pronto hoy en día muchos no pueden entender nada de lo que está pasando. Pero solo den gracias. Hoy en día yo así no entienda, yo digo, no entiendo nada, pero te agradezco, porque sé que algo bueno viene. Y yo sé que tú me tienes agarrada, yo sé que tus planes son mejores que los míos. Yo sé que tú me tienes algo mucho mejor. Así que hoy no entiendo, pero el día de mañana sé, así que te doy gracias porque lo que viene va a ser lo que me conviene. Entonces, a veces eso, nos aferramos tanto que como que no se dan las cosas que uno quiere. Bendito eso, porque eso no es lo que Dios quiere para ti. Y hoy en día, te digo algo, yo no me atrevo a tomar ni una decisión, ni siquiera soy capaz en oración de decirle, quiero esto, porque es que Él me lo puede dar, porque yo se lo pido, pero si eso no es lo que Él quiere para mí, entonces mi oración es diferente ahora. Yo le digo, yo quiero lo que tú quieras para mí, y lo acepto y lo cumplo, porque sé que no hay un mejor plan que el tuyo, y que la bendición que tú tienes para mí es tan grande que sé que algún día la voy a entender. Y descanso, suelto y confío. Ya he aprendido a eso. Ya prueba tras prueba, como yo te digo, mi fe ha madurado, y ya la confianza que yo siento en el Señor y el abandono que yo siento, que yo digo, lloro. Sí, yo lloro. Un día puedo no tener fuerza, tal, pero vuelvo y me levanto. Y vuelvo con más fuerza. Porque vuelvo y te digo, no quiere decir que no podamos ser frágiles y vulnerables, porque es que, repito, somos humanos. Pero, ¿sabes? Me seco las lágrimas y sigo para adelante. Sigo para adelante sin miedo, porque sé que camino con el Rey del Universo, que es Dios, y con la mejor madre, que es nuestra amada Virgencita, que nada malo va a pasar si yo estoy con ellos. Entonces, como que, ¿qué más voy a hacer? Ya yo no tengo opción. Ya yo he probado todo, ya yo no tengo opción. Yo no puedo caminar sola. Ya yo me di cuenta en todo lo que me ha pasado en mi vida que con ellos todo es mejor. Con ellos todo es mejor, no tengo opción. Me tienes así como la piel erizada, porque
porque cuando yo sé todo por lo que has pasado y no se dice fácil. ¿Sí me entiendes? Decimos estas cosas aquí, pero lo que has caminado, lo que te ha tocado vivir, tus hijos y tantas cosas son a veces muy difíciles de sobrellevar, y lo hablábamos hace un rato y decíamos, es que tenemos que entender que la fe no va a desaparecer las dificultades. Dios no va a desaparecer los problemas. Lo que nos va es a acompañar en ese camino, y por eso tenemos que abandonarnos y entregarnos a Él. Y esa confianza, esa resiliencia y esa fortaleza que hoy tienes, quiero decirte, tú eres una elegida de Dios. María te ama y te está guiando y te lleva cada día al lugar donde ella sabe su hijo te quiere tener. Estoy muy orgullosa de ti como amiga. Eres una mujer admirable, una madre incansable. Has luchado contra viento y marea, pero después de la tempestad, como hoy este programa que no saben, nos ha pasado de todo hoy, pero Dios nos quiso aquí y nos trajo aquí a pesar de muchas dificultades y obstáculos que se presentaron, porque cuando Él quiere, ni aunque nos quitemos, y cuando no, ni aunque nos pongamos. Hasta el clima. Hasta el clima. Todo ha pasado. No saben todo lo que ha pasado. De verdad que yo sí siento que este programa ha tenido un propósito muy hermoso. Te quiero dar las gracias. Gracias por inspirarnos. Gracias por recordarnos que en Dios todo lo podemos de verdad. Y que un hombre bueno puede caerse 7 veces, pero vuelve a levantarse. Y eso es lo que tú has hecho. Y ahora yo te pregunto, ¿qué clase de hombre eres tú? No significa que eres el más fuerte. Significa que eres el que tiene más confianza en Dios. Levántate, seca tus lágrimas y sigue en la lucha, que Él está ahí, en el silencio y en el dolor. Gracias por venir. Divina. Te quiero mucho. Gracias. Un abrazo muy fuerte para tus 3 hijos. Este programa va para ellos, dedicados para ellos, por supuesto, también. Y como les digo siempre a toda nuestra audiencia querida, aunque lo engañoso es atractivo, siempre será mejor elegir lo correcto. Que Dios nos bendiga y que la paz y el amor del Señor nunca nos falte. Hasta la próxima.